Dios les bendiga, hermanos, en esta tarde. Vamos a meditar en este tiempo en la bendita palabra de nuestro Dios. Voy a pedir, hermanos, que ahí a donde están, abran sus sagradas escrituras. Ahí en el libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 19. Libro de los Salmos, capítulo 145, versículo 19. Bien, hermanos, vamos a meditar en esta parte escritural, pero antes de meditar y leer su palabra, vamos a poner todo en las manos de nuestro Dios en esta tarde. Y ahí, a donde están en sus lugares, voy a pedirle que inclinen su rostro y pidámosles a Dios juntos, ustedes allá en su lugar y yo desde aquí, pidiéndole a nuestro Dios que Él sea, que toque nuestro corazón, que toque nuestra mente, nuestro ser, para poder agradarle conforme a su voluntad, de acuerdo a su palabra. Bien, bendito Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, mi Dios, dándote gracias por la oportunidad que nos das de poder estar aquí en tu casa, de poder compartir tu palabra, Señor. Gracias, Señor, danos sabiduría, danos entendimiento. Pon unción, Señor, en mí y en cada uno de mis hermanos, Señor. Quita todo lo que nos pueda distraer, Señor, en esta tarde. En el nombre de Jesús te lo pedimos. A ti sea la honra y la gloria, Señor. Vamos a hablar tu palabra, mi Dios, pero pedimos tu dirección, pedimos tu consejo, Señor, atinado conforme a tu voluntad, conforme a tu propósito, Señor, para ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos, mi Dios. Amén. Bien, hermanos, aquí esta parte escritural, vamos a darle lectura. Pero antes de darle lectura, hermanos, quiero pues mencionar que hoy es día lunes, es día de oración. Y cuando hablamos que es de oración, pues es de estar en medio entre Dios y la necesidad, sea propia o sea de un hermano. Y por eso, hermanos, la oración debemos de cumplir ciertos requisitos y vamos a mencionar algunos de acuerdo a lo que nos dice la parte escritural. Vamos a mencionar algunos requisitos, no todos, algunos, pero que debemos tomar en cuenta para podernos acercar a Dios, pedirle y así mismo Él nos pueda contestar. Vamos a leer esta parte escritural. Dice así: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Bien, mencionábamos, hermanos, que hay que tener ciertos requisitos para podernos acercar a Dios. Y dentro de los que vamos a mencionar, algunos, no son todos, hermanos, nos dice, cumplirá el deseo de los que le temen. Uno de los propósitos que debemos acercarnos a nuestro Dios es saber quién es nuestro Dios. ¿Con qué propósito nos vamos a acercar? Reconocer lo que Él es. Y por eso nos dice que los que piden, pero con temor. El temor no es el que pensamos nosotros, porque hay dos clases de temor. El temor cuando nos da miedo, el temor de terror, el temor de alejarnos, el temor paraliza, pero el temor que se refiere nuestro Dios es ese temor que de soberanía, de el Todopoderoso, de respeto para allegarnos a Él y con humildad. Cuando nos dice que cumplirá el deseo de los que le temen, pues cumplirá el deseo aquel que reconoce quién es Dios, que conoce toda su soberanía, con respeto se acerca a Él, con humildad. Vemos que uno de los puntos es el temor.
el temor. Y vamos a ir mencionando otro más, hermanos, que nos dice ahí en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 4, nos dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrado por el viento y echado de una parte a otra. Pida con fe, no dudando. La manera de podernos acercar a Dios es, uno de los propósitos es con fe, creyendo, poniendo nuestra confianza en Él. Y otro requisito más que vemos a través de poder acercarnos a Dios y que Él vea en nosotros, lo que nos dice ahí en segundo libro de las Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y orare y buscare mi rostro, y se convirtiera de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré ¿qué? Su tierra. Vemos otro punto que debemos acercarnos a Dios pidiéndole en humildad. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, ¿verdad? Sobre el cual mi nombre es invocado. Pero más requisitos, otro requisito que vamos a ver, hermanos, vayamos ahí a libro de los Hechos, capítulo 3, versículo 19, nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Nos dice así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Todos estos requisitos debemos de cumplir, de tener para llegarnos a Dios con un corazón arrepentido, ¿verdad? Con un corazón arrepentido, pero también debemos acercarnos a Él con un de todo ¿qué? Corazón, de todo corazón. Ayer en el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo 29, nos dice: mas si desde ahí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, y si lo buscares de todo corazón y de toda ¿qué? Tu alma, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hallar a Jehová? Si lo buscamos de todo corazón. Pero ese corazón que lo busquemos de todo debe de estar ¿qué? Limpio, ¿verdad? Un corazón libre de pecado, un corazón libre de pecado. Ahí en el Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 31, nos dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Vemos qué privilegio tenemos los que somos cristianos, los que somos sus hijos, porque venimos a Él con un corazón limpio, porque nos dice que debemos de limpiarnos. Vemos aquí su palabra que nos dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese que oye. Su palabra nos muestra que cómo debemos acercarnos, con qué requisito debemos presentarnos delante de Él para que vuestras peticiones sean escuchadas, ¿verdad? Pero otro requisito más, ahí en el libro de los Efesios, capítulo 3, versículo 12, nos dice así: en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. En quien tenemos ¿qué? Seguridad y acceso con confianza, pero nada más así no, por la fe. Entonces otro requisito más es acercarnos a Él con fe, acercarnos a Él con confianza, ¿verdad? Debemos acercarnos. Otro requisito más, también debemos de orar con persistencia, o sea, no nada más una vez, 2 veces, 3 veces
y dejar nuestra petición o nuestra necesidad o nuestra angustia que tengamos, no, sino en el libro de 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17 nos dice, orar sin cesar, orar sin cesar, o sea, que debemos orar en todo tiempo, no nos debemos cansar. Y recordemos esa parábola del juez injusto. Dice que había un juez, el cual ese juez no temía a Dios ni temía a hombre, pero había una viuda la cual tenía una gran necesidad y buscaba a ese juez para que le hiciera justicia de su adversario. Ella iba continuamente con el juez y el juez decía, no sea que me canse la paciencia, le voy a hacer ¿qué? Justicia. Por eso ahí en el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 7 su palabra nos dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Si ese juez, siendo hombre que no temía a Dios ni temía a hombre, le hizo justicia a esa mujer porque iba continuamente, así nosotros debemos acercarnos a nuestro Dios. Si ese hombre, siendo hombre, tuvo esa compasión con la viuda para hacerle justicia, ¿acaso nuestro Dios dice no va a hacernos justicia? Claro que nos va a hacer justicia, pero debemos de tener de tener el conocimiento que para acercarnos a Él debemos de tener ciertos requisitos para que Él no nos deseche, ¿verdad? Debemos de ser ¿qué? Persistentes, pero en medio de toda esa persistencia también debemos de tomar en cuenta el otro requisito que es de acuerdo a su voluntad. Ahí en primera de Juan capítulo 5 versículo 14 nos dice su palabra así, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Vemos su palabra que nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿verdad? ¿Qué va a hacer? Él nos oye. Debemos de tomar en cuenta todos estos puntos, debemos de tomar en cuenta cómo nos debemos acercar a Dios, porque muchas veces decimos, Dios no nos oye, Dios está lejos de nosotros, pero nosotros debemos de conocer como hijos, como cristianos, cómo nos debemos de presentar ante Dios, tomando en cuenta estos requisitos. Y vemos ahí también en primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 22, que también vemos aquí que nos dice, y cualquiera cosa que pidamos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Otro requisito, la oración debe hacerse en obediencia a su palabra, porque en el primer libro de Juan, capítulo 3, versículo 22, y cualquier cosa que pidamos, lo recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos. La palabra es clara, pero debemos de guardar ¿qué? Sus mandamientos, o sea, hacer su voluntad. Hermanos, todos nosotros como hijos tenemos la oportunidad, tenemos las promesas para acercarnos a Él, hermanos. Tenemos las promesas para acercarnos a Él, pero debemos de cumplir ciertos requisitos. ¿Sí, hermanos? Nos dice que el primero de ellos dice que debemos acercarnos, pero debemos de ser temerosos de Él. Debemos acercarnos en fe, debemos acercarnos en humildad, debemos acercarnos con un corazón arrepentido, debemos acercarnos con un corazón limpio, libre de pecado, hermanos, con un corazón limpio, libre de pecados, y con esa confianza debemos acercarnos, con esa fe, pero
y continuamente, ¿verdad? Porque muchas veces nuestra petición al principio pues no puede ser contestada y nos podemos desalentar, pero la palabra de Dios, conociendo su palabra de los requisitos que debemos cumplir, nos dice que debemos ser persistentes en la oración y reconociendo su voluntad de Él cuando Él la quiera contestar, y también en obediencia, ¿verdad? Cumpliendo todo esto en estos algunos de los requisitos que debemos contemplar para acercarnos a Él, hermanos. Debemos tener en cuenta estos requisitos para acercarnos a Él. Y esta es su palabra. Muchas veces se nos hace gravoso, su palabra se nos hace gravoso, pero debemos ser entendidos, hermanos, que no nada más o pedimos a alguien que haga una oración por nosotros, pero muchas veces algunos de los requisitos que mencionamos no los tenemos. Pedimos, pero a veces nuestro corazón pues no está libre de pecado. A veces pedimos, pero no hay confianza. A veces pedimos oración, pero una oración simple y sencilla, no hay persistencia. A veces pedimos, pero queremos que sea la de nosotros, la voluntad, y no la voluntad de Dios. Y todo esto nos dice su palabra, que cualquier cosa que pidamos, lo recibiremos de Él, porque guardamos, ¿qué? Sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Lo que nos dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 22. Hermanos, pues estos hemos mencionado algunos de los requisitos de los cuales Dios quiere que nosotros los contemplemos cada vez que nos acerquemos a Él, hermanos, cada vez que nos acerquemos a Él, porque en 2 de Corintios capítulo 7 versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad y en el temor de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionándonos en la santidad, en el temor de Dios, hermanos. Si caminamos en temor, estamos en obediencia y vamos a contemplar todos estos requisitos que mencionamos para acercarnos a Él, hermanos. Pues este ha sido el mensaje, y que Dios nos siga ayudando para ponerlos por obra en cada uno de ellos, y cada vez que doblemos nuestras rodillas, haya una necesidad o podamos interceder por alguien en su necesidad, debemos de tomar en cuenta estos requisitos, algunos de los requisitos, porque hay más, hermanos, pero los básicos son estos, como debemos acercarnos delante de Él. Bien, hermanos, pues este ha sido el mensaje, y que Dios nos siga ayudando y bendiciendo. Que Dios les bendiga, hermanos.